Bueno, continuamos con el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Entonces habíamos quedado en los 12 hijos de Jacob, que Dios le cambia el nombre a Israel. Entonces de esos 12 hijos desciende el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Entonces los egipcios durante 400 años esclavizaron al pueblo. Después de esto viene la historia de Moisés. Moisés era hijo de una hebrea, pero anteriormente, los egipcios ordenaron a las parteras matar a los niños varones. ¿Por qué hicieron esto? Por temor al pueblo, porque era muy grande. Entonces, en caso de una guerra, pues los que iban a la guerra eran los hombres. Entonces, si era niña, había que dejarla viva, pero si era hombre, varón, esto había que matarlo. Entonces la hebrea pone a Moisés en una canasta y coincidencialmente pues la hija de Faraón, que se estaba bañando con sus criadas, encuentra a Moisés en el río Nilo, en el río. Entonces la misma mamá, lo cría a Moisés, lo amamanta. Después de esto, Moisés mata a un egipcio y él se ve descubierto, sí, porque ya era, pues, todo el mundo sabía que él había matado a un egipcio. Entonces él huye al desierto y se encuentra con unas mujeres que lo auxilian y él las auxilia a ellas, porque ellas iban a recoger agua. Entonces unos hombres las atacaron y entonces en agradecimiento por salvar a sus hijas, pues el padre lo deja quedar y él se casa con una de ellas. Él toma como mujer alguna de ellas. Después de eso, Dios hace el llamado a Moisés. Se le aparece en una zarza ardiente, donde la zarza no se consumía. Moisés al principio no quería comprometerse con la obra, pero ya después aceptó y él decía que no le iban a creer, que él era tardo en el habla. Entonces Dios le dio unas señales a él para que él creyera, pues para que el pueblo le creyera. Entonces dijo, ¿qué tienes ahí? No, pues una vara. Entonces botó la vara y se convirtió en serpiente. Entonces dice, bueno, si no le creen con eso, entonces coja su mano derecha y, y ocúltela y después sáquela otra vez y se convirtió como en lepra. Y si no te creen, pues echa agua, arroja agua y se convertirá en sangre. Entonces, pero que no, señor, es que yo no, yo soy muy tímido, yo para hablar. Entonces dijo, no, pues el que va a hablar es tu hermano Aarón. Bueno, el caso es que se fue a liberar el pueblo, pues obedeció el llamado que Dios le dio. Después de eso, se encuentra con Aarón y van a confrontar al faraón, diciéndole que tenía que dejar libre al pueblo. Obviamente Dios endurece el corazón del faraón y no lo deja ir. Entonces vienen las 7 plagas que son que convierte
la agua en sangre, después la de las ranas, la de las langostas, la de las moscas. Después de estos viene como tinieblas y hay una lluvia de, de fuego y de granizo. Y la última es la de la muerte, ¿no? Donde reúnen todo el pueblo y dicen que tienen que matar un cordero y con la sangre del cordero, o sea, se tienen que comer el cordero y con la sangre pintar en las puertas para que el ángel de la muerte o el ángel exterminador no pase y no mate a su primogénito. Bueno, después de esto, el faraón dobla su corazón y deja ir al pueblo. Pero después se arrepiente en el camino y es ahí donde Moisés abre las aguas del mar y el pueblo puede cruzar y después vienen los faraón y su ejército y mueren en el mar porque Dios cuando pasa el faraón cierra el mar. Después de esto hay bueno, están en el desierto y Dios les da maná y carne para que se alimenten, porque el pueblo murmuraba contra Moisés, diciendo que era mejor se hubiesen quedado allá, que que era mejor estar como esclavos que no morir de hambre en el desierto. Después de esto, después de que Jehová derrota al faraón, él decreta el día de la Pascua, que es como una conmemoración de que Dios los sacó de la esclavitud. Después de esto, el suegro de Moisés le aconseja a él que delegue funciones porque era el pueblo muy grande y él no podía hacerse cargo de tanto asunto, entonces que delegar a algunos hombres, que le diera alguna autoridad a algunas personas para resolver las cosas de pronto pequeñas, ¿sí? Asuntos pequeños, y él pues se hiciera cargo de lo importante. Después de eso, Dios llama a Moisés a que fuera al monte Sinaí para darle la ley escrita en dos piedras, que son los 12 mandamientos. Pero el pueblo es rebelde contra Dios. Y cuando Moisés está allá ayunando, porque estuvo 40 días y 40 noches, pues el pueblo le ordenaron que hicieran becerros de oro, hicieran dioses, ¿sí? También, entonces, cuando Moisés se baja, después de ese ayuno grande, destruye la ley y destruye el becerro y él pide perdón por el pueblo. Dios también decreta sobre algunos asuntos de la vida del pueblo, entonces el comportamiento entre siervos y amos, el de padres y el de hijos, el de animales,
el de justicia, para hacer justicia, el de negocio, sobre matrimonios, fraudes, negocios, sobre ladrones, qué es lo que tienen que hacer con eso en determinados casos. También decreta sobre las hechiceras que deben morir, que no había que despreciarle al extranjero, que no había que oprimir a la viuda ni al huérfano, y que no había que el que maldijera a los príncipes o a los gobernantes, por decirlo así, era digno de morir. También la fiesta, hay una fiesta conmemorativa que es la fiesta de los asismos, que era trabajar durante 6 días y el séptimo día descansarlo, y había que respetar eso. Luego viene el diseño del tabernáculo del arca y del lugar santo. Entonces Dios llama a Bezabel y a Anotal, que eran como los ingenieros, por decirlo así, en esa época, para la construcción del tabernáculo y del arca. Después Dios constituye a Aarón y a los hijos de Aarón como sacerdotes. ¿Sí? Ellos son los sacerdotes del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar santo, donde la presencia de Dios estaba ahí. Pues es una opinión mía, es como por decirlo hoy en día es la iglesia. En la iglesia está la presencia de Dios, porque dice la palabra que donde dos o más estén congregados en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. Entonces, como el tabernáculo era como el lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba ahí. Bueno, después de esto, de la constitución de los hijos de Aarón como sacerdotes, vinieron los siguientes hechos. Dios promete derrotar a todos los enemigos del pueblo de Israel. Y que le iba a dar la tierra de los siguientes pueblos: del amorreo, del cananeo, del eteo, del pereceo, del eteo, del jebuseo, y que ellos no podían hacer alianza o pacto con otros pueblos, o que los hombres israelitas se casaran con mujeres de otros pueblos, porque esas mujeres cambiaban el corazón de los hombres y hacían que se inclinaran a otros dioses. Entonces ellos no podían casarse con otras mujeres que no fueran que no fueran israelitas del mismo pueblo. Que todo primogénito era del Señor, ¿sí? Que sea hombre o animal. Y en el lugar santísimo, como Moisés entraba y hablaba con Dios en ese lugar, entonces el rostro de Moisés se resplandecía.
resplandecía. Otra cosa importante era todos los sacrificios y las ofrendas. Los sacrificios eran, pues, obviamente a Jehová que se le rendía el sacrificio, que eran corderos sacrificados. Y todas las cosas, oro, plata, todas las cosas de valor, era para el tabernáculo. O sea, el sacerdote cogía esos bienes o ese ganado o esas cabras o ganado, como se llamaba en ese tiempo, y era para él, porque Aarón, que era levita, no tenía heredad en la tierra prometida. Dijo el Señor Jehová que él era su heredad. Así que entonces la descendencia de Aarón no tuvo parte en la tierra prometida. Ese es el segundo libro del Éxodo. Continuamos después de este con Levítico. Dios los guarde.